por conectarse. Le comentaba a los participantes que, bueno, son problemas de conexión que nos pasan a todos día a día, pero bueno, se pudo para finalizar este último día en la 10ª edición de Hablan los Jóvenes, hablando sobre el cambio climático en Venezuela. A los participantes, gracias por conectarse. Tengo el placer de presentar al doctor Juan Carlos Sánchez, quien es ingeniero industrial. Fue designado por PDVSA como asesor técnico del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Relaciones Exteriores para participar en la negociación de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Es autor principal del estudio sobre la carbonatación mineral de CO2 del panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y es co-ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Doctor Sánchez, una vez más, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. No, gracias por invitarme y muy complacido de estar con ustedes. Voy a quitar la imagen porque tengo miedo con la conexión, ¿eh? Así, pues ok, no hay solamente... problema. Bien, yo he preparado para ustedes en la tarde de hoy una presentación acerca de las posibilidades que tiene el país de recuperar su gestión ambiental. Y bueno, dado que estamos empezando un poco tarde, pues voy a entrar de inmediato en materia, si me permiten compartir la pantalla en este momento para montar una presentación. Ya está habilitado para hacerlo. Muy bien, gracias. Ok, ahí logramos ver perfecto. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes mis ideas acerca de cómo debe orientarse la gestión ambiental en nuestro país, y para ello me voy a apoyar con esta presentación que se llama Consideraciones para una estrategia ambiental en Venezuela. El contenido de la presentación, luego de una introducción, vamos a ver cuál es el objetivo de la estrategia que estoy planteando, la misión y visión en las cuales se fundamenta la estrategia, cuáles van a ser las metas y las líneas de acción, para cerrar luego con el fortalecimiento necesario de la institucionalidad ambiental, que es algo muy importante. Todos sabemos que poseemos un país con una extraordinaria abundancia de recursos naturales. Venezuela se encuentra entre los 10 primeros países con mayor diversidad biológica del mundo. Nuestras reservas de agua dulce incluyen más de 1 millar de ríos, 2.500 lagunas y 2 lagos muy importantes, como lo son el lago de Maracaibo y el lago de Valencia. Y las reservas de agua subterránea totalizan 7,5 billones de metros cúbicos. Los recursos energéticos también son abundantes. Nuestras reservas de petróleo y gas están entre las más importantes del mundo. El potencial hidroeléctrico es elevado, los yacimientos de carbón son significativos, pero a la vez, tanto los sitios de aprovechamiento de las fuentes eólicas en la costa y en los llanos, como la energía solar en casi todo el país, están disponibles prácticamente todo el año. Sin embargo,
En términos generales, la sociedad venezolana es poco consciente de la gran importancia de sus recursos naturales renovables para la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, salud, energía, etc., pero también para la diversificación de su economía y para el disfrute y la recreación. Es necesario fortalecer la educación y la divulgación ambiental en nuestro país, de manera tal que fomente los conocimientos, las actitudes, los comportamientos de la población frente al ambiente, hasta conseguir un cambio en la concepción que se tiene de la naturaleza y dejar de verla como un elemento pasivo que se regenera automáticamente en toda circunstancia. Hoy día sabemos que la naturaleza no es un bien infinito que siempre va a estar disponible para satisfacer nuestras exigencias, que muchas veces son irracionales. Este cambio debe producirse mediante una concepción que considere a la naturaleza como un elemento activo fundamental para la vida humana que responde y reacciona ante la intervención por parte de las personas. Requerimos entonces una estrategia que permita equilibrar el desarrollo de las actividades productivas con una actitud más positiva de la ciudadanía y la conservación de los recursos naturales. Los problemas ambientales de Venezuela son múltiples y muchos están interrelacionados. Todos no se van a poder resolver de manera simultánea porque existe una crisis económica que hace que no se disponga del capital humano debidamente capacitado ni de los recursos financieros necesarios. Es inevitable entonces realizar una selección para abordar en primera instancia los que se consideren más importantes, lo cual conduce a adoptar criterios que consideren tal importancia. Los criterios que yo asumí para este trabajo son problemas que afectan al bienestar y a la calidad de vida del mayor número de personas, problemas que amenazan la supervivencia del mayor número de especies vivas y problemas que inciden adversamente sobre áreas de particular importancia estratégica. Con estos criterios, los problemas ambientales que seleccioné para ser abordados por la estrategia son, en primera instancia, la deforestación. La deforestación daña los suelos, elimina el hábitat de numerosas especies, conduciendo a una pérdida de biodiversidad, elimina la producción de oxígeno, se interfiere negativamente con el ciclo hidrológico y es un factor que contribuye al cambio climático debido a que se elimina la posibilidad de la fotosíntesis que absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Otros problemas que pueden estar vinculados a la deforestación son el desplazamiento de poblaciones indígenas y el cambio de la escorrentía de las aguas de lluvia que conduce a crecidas, inundaciones o arrastre excesivo de sedimentos que sobrecargan los ríos y las quebradas. No puedo dejar de mencionar el problema del proyecto del arco minero del Orinoco. Este proyecto, además de exacerbar la deforestación, está ocasionando un problema de arrastre excesivo de sedimentos en los ríos y una grave contaminación por mercurio que está afectando a los ecosistemas, a decenas de miles de mineros y a las etnias indígenas locales. El proyecto también ha acentuado los problemas sanitarios locales con un repunte importante de casos de malaria que ha alcanzado niveles nunca antes vistos en nuestro país. Otro problema es el escaso tratamiento de las aguas servidas, que es de larga data. Si bien en el pasado se desarrollaron las infraestructuras para la recolección de estas aguas servidas, alcanzándose hasta un 80% de recolección del total generado según las cifras del censo del 2001, solamente recibía tratamiento de depuración el 10% de ese total. Lamentablemente no se dispone de información oficial más actualizada. Cifras de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas indican que para el 2017 el porcentaje de recolección subió al 93%, pero del total de las aguas servidas solamente se trata el 23,8% y el resto se descarga crudo, es decir, sin ningún tratamiento. A esto, pues habría que añadir que la mayoría de las plantas de tratamiento de agua existentes
están en condiciones muy precarias de funcionamiento debido a que son antiguas, presentan problemas de obsolescencia, sobrecarga y deficiencias de mantenimiento que han conducido a fallas electromecánicas, de bombeo, etc. Los problemas ocasionados por la descarga de aguas servidas crudas se conocen muy bien. Afecta a la flora y a la fauna de los medios naturales donde son arrojadas. Y si las aguas naturales contaminadas se usan, representa un riesgo significativo para las personas expuestas de contraer enfermedades tales como la amibiasis y otras. En cuanto a los residuos sólidos urbanos, la información oficial más reciente de que se dispone indica que en los años 2011-2012 la tasa de recolección de residuos domésticos por persona fue de 0,9 kilogramos por día y habitante. Esta es una cifra del Instituto Nacional de Estadística, que también reportó para esa fecha que de los 335 municipios que conforman el país, el 43% coloca los residuos en botaderos, es decir, en terrenos donde se descargan los residuos sin ningún tipo de control ambiental. El 18% lo hacen vertederos, que son terrenos designados por las autoridades municipales para disponer los residuos con un mínimo de consideraciones ambientales y sociales. Y finalmente, el 38,5% lo coloca en rellenos sanitarios. En suma, 62% de la basura se dispone de manera inadecuada. Con relación al reciclaje, en esa fecha se reportó que solo el 2,3% de los desechos son reciclados. Un informe más reciente de la ONG Vitalis de 2012 indica que de las 20 a 24.000 toneladas de residuos domésticos que se producen diariamente en el país, solo se recicla entre el 10 y el 15%. En todo caso, todo esto es una información obsoleta que nos sirve muy poco. Sabemos que la creciente crisis económica y social del país ha sido tal que varios millones de venezolanos han migrado, los sueldos y la capacidad adquisitiva de las personas se ha desplomado y existe un desabastecimiento de bienes de consumo de grandes proporciones. En consecuencia, la generación de residuos debe haber disminuido, pero no sabemos en qué proporción. Los impactos de la actividad petrolera es otro gran problema ambiental del país, porque ocasiona impactos múltiples. Aquí encontramos descargas de aguas residuales industriales, emisiones al aire de hidrocarburos y otros contaminantes, riesgo de derrames de hidrocarburos, disposición inadecuada de lodos de perforación y otros residuos industriales, y emisiones de gases de efecto invernadero, que ocasionan impactos que afectan a la calidad de las aguas naturales, a la calidad del aire, la fauna, la vegetación, el clima, y en muchos casos termina incidiendo sobre las poblaciones localizadas en el entorno de las actividades petroleras. El problema de los derrames petroleros también es grave, está muy fresca en la memoria. La ruptura de un oleoducto en la estación petrolera de Cusepín, eso fue en el año 2012 en el oriente del país, que ocasionó un gran derrame de al menos 64.000 barriles de petróleo que afectó más de 100 kilómetros del río Guarapiche. Ese crudo llegó hasta la planta potabilizadora de agua de Maturín, lo que obligó al gobierno estatal al cierre de la planta por 2 meses y debió establecerse un programa de emergencia para abastecer de agua potable a la ciudad de una manera racionada. No puedo dejar de mencionar también el más reciente derrame en el Golfo Triste que afectó al Parque Morrocoy. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases que ocasionan el cambio climático, tenemos que en nuestro país
El 84% de esas emisiones provienen del sector de la energía, 12% de los procesos industriales, 2% de la agricultura y silvicultura y usos de la tierra y 2% del sector desechos, conforme al inventario más reciente que se dispone, que son cifras del año 2010, es decir, que están requiriendo una actualización. Esas emisiones deben haberse reducido considerablemente debido pues, a la reducción del consumo de energía en el país derivado del desplome de la economía y del retroceso de la producción petrolera nacional. Una eventual recuperación de la actividad de los sectores energéticos o vinculados a la energía en el país deberá tener en cuenta que Venezuela asumió el compromiso bajo el Acuerdo de París de reducir sus emisiones de estos gases en 20% con respecto a la cifra proyectada para el año 2030. Las emisiones de la actividad petrolera representan alrededor del 30% del total nacional y se deben principalmente a los procesos que arrojan enormes cantidades de gas natural a la atmósfera, bien sea como tal o quemado en mechurrios. Tenemos un país que es muy vulnerable a los eventos climáticos. Con frecuencia tenemos lluvias intensas y sequías que afectan de múltiples maneras. Crecidas de ríos, de quebradas, deslizamiento de tierra, inundaciones, problemas de escasez de agua, que afecta a la generación hidroeléctrica, racionamiento de electricidad, reducción de la producción agrícola, etcétera, ¿no? Y eso por lo general afecta a los más pobres, a la vida rural, aunque el cambio climático no distingue de clases sociales. Bueno, los estudios que se han hecho en el país estiman que la temperatura media va a subir unos 3 grados centígrados comenzando la segunda mitad del presente siglo y que se van a reducir las lluvias en un 25%. Bueno, el impacto de estos trastornos climáticos es que, bueno, se va a afectar la recuperación de los embalses, es decir, que se van a exacerbar los problemas de disponibilidad de agua en las principales ciudades del país. Y bueno, además, cuando se reduce el volumen de los embalses, pues se concentra la contaminación, ya que esos embalses pues reciben descargas de aguas servidas, ¿no? De aguas contaminadas. Asimismo, los grandes problemas que tenemos de enfermedades infecciosas también se van a exacerbar. Y bueno, tenemos también estudios que dan cuenta de las zonas que son susceptibles al aumento del nivel del mar. Como vemos, tenemos un país pues, que es sumamente vulnerable, que requiere una adaptación al cambio climático y las medidas de adaptación a ser establecidas pues, van a ser muy diversas. Dependen del ámbito al que estén dirigidas, en función de sus vulnerabilidades, y que deben abarcar como mínimo los ámbitos de la salud, de los recursos hídricos, del sector agrícola, la protección de comunidades, la protección de ecosistemas y la protección de infraestructuras. Estos problemas que acabo de mencionar no son todos los problemas ambientales de Venezuela, seguramente hay otros, pero sirven para poner en perspectiva la estrategia ambiental que estoy proponiendo. Los objetivos que estoy planteando para la estrategia son dos. En primer término, lograr una gestión ambiental eficaz, una gestión ambiental que dé resultados positivos para el país y para su gente. Y luego, lograr equilibrar la conservación del recurso natural y las actividades productivas, considerando a ese recurso natural como un componente estratégico para la viabilidad del país y que debe ser aprovechado de manera responsable. Durante mucho tiempo, el petróleo pues, ha sido considerado y explotado como un elemento estratégico para impulsar la economía del país, mientras que otros recursos muy valiosos como el agua, los bosques, los ecosistemas mismos, nunca tuvieron la misma consideración y se desestimó su importancia. Ahora, en el actual momento,
en el que el petróleo, aun cuando se logre recuperar su explotación, va a ser insuficiente para impulsar la economía del país, es evidente que necesitamos ir a un esquema de diversificación económica. El capital natural con que contamos en el país nos ofrece una extraordinaria posibilidad para contribuir a lograr esa diversificación, pero eso sí, para que tenga posibilidades de perdurar, su aprovechamiento debe realizarse en condiciones de absoluto respeto y cuidado de esos recursos. Toda estrategia debe contar con una misión y una visión. En este caso, la visión que propongo es impulsar el saneamiento, recuperación, conservación, protección, ordenamiento y uso de los recursos naturales con el propósito de promover un desarrollo que aporte bienestar a las generaciones actuales y futuras de venezolanos, garantizando la integridad de esos recursos. En cuanto a la visión, es pues, disponer de una institucionalidad ambiental que esté alineada con ese desarrollo de aporte de bienestar mediante políticas públicas que consideren al capital natural como un activo estratégico del país, haciendo especial énfasis en el estímulo del mejor desempeño ambiental de los sectores productivos y de los ciudadanos. Para ello, la institucionalidad ambiental deberá ser reconstruida, concibiéndola pues, con un esquema que considere al capital natural como un activo estratégico, entendiendo que para construir riqueza a partir de ese capital natural es imprescindible contrarrestar las actuaciones del pasado y que aún se mantienen, que han degradado tanto a nuestros ecosistemas, y a la vez articular acciones del Estado para gestionar integral y responsablemente las áreas ambientales de importancia estratégica para el país. En síntesis, la estrategia tiene dos vertientes. Por un lado, frenar el avance de la degradación ambiental y por otro, contribuir al desarrollo de oportunidades de crecimiento y diversificación económica, haciendo un uso respetuoso del capital natural. Con respecto a esto último, me refiero pues a un proceso de acompañamiento a la transición que va a ocurrir desde una economía petrolera monoproductora a una economía diversificada, que no va a ocurrir de manera expedita, que va a tomar su tiempo. Es por eso que la estrategia debe trascender los gobiernos y concebirse como parte de una estrategia de país que vele por su objetivo último, que debe ser el bienestar de la población. Para dimensionar los esfuerzos requeridos, se necesita establecer metas, y esas metas preferiblemente deben ser cuantitativas o, en su defecto, cualitativas, y nos van a permitir evaluar los logros y hacer el seguimiento al avance de los esfuerzos. Estas metas han de ser creíbles y tener un horizonte de cumplimiento razonable. A título de ejemplo, vamos a mostrar seguidamente un cuadro de lo que pudieran ser 10 metas para abordar los problemas ambientales que he descrito. Esta lámina, por supuesto, tiene mucha información que no tengo el tiempo para describirla toda. Lo que quiero mostrarles es que aquí aparecen los problemas ambientales que tiene el país. Aquí aparecen cuantificado ese problema y las unidades de la cuantificación. Por ejemplo, la deforestación está en la cantidad de hectáreas deforestadas por año. Luego tenemos aquí las metas establecidas y la cuantificación de la meta. Por ejemplo, la meta aquí para la deforestación es frenar y estabilizar la deforestación en 150.000 hectáreas en un lapso de 3 años, y así sucesivamente. Yo voy a dejar un enlace al final de la presentación para que aquellos que estén interesados puedan consultar allí más detalles acerca de esta estrategia, y por supuesto ahí van a encontrar este cuadro. El cumplimiento de las metas necesita de unas líneas de acción, o lo que es lo mismo, de planes específicos que tienen que ser desarrollados en detalle. Esos planes específicos
deben elaborarse a partir de un diagnóstico actualizado de los problemas. Ese diagnóstico en la mayoría de los casos no se tiene porque las estadísticas del país en cuanto al ambiente se han descuidado, ¿no? Ya no se siguen las estadísticas como en el pasado. Habría que comenzar por allí, por levantar esas estadísticas que son fundamentales para poder establecer los planes detallados. Entonces, como no se dispone de esa información actualizada, lo que sí podemos hacer hasta ahora, en este momento, es establecer una descripción de esas líneas de acción, como veremos seguidamente. El primer conjunto de líneas de acción son las que están destinadas a frenar el avance de la degradación ambiental e incluyen estas 6 líneas. Primero, el fortalecimiento de la capacidad de levantamiento de información estadística y de la cartografía ambiental. Segundo, la gestión integral de los recursos hídricos. Tercero, el control de la deforestación. Cuarto, impulsar la reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos, tanto domésticos como industriales. Quinto, la coordinación con la industria petrolera para reducir los derrames y sanear los pasivos ambientales. Y por último, detener la intervención de áreas naturales. Como no tenemos el tiempo de verlas todas en detalle, voy a referirme a una sola de ellas, que es la última: detener la intervención de áreas naturales. ¿En qué consiste esta línea de acción? Bueno, habría que comenzar explicando que el sistema existente en Venezuela para la protección de áreas naturales tiene el propósito de garantizar la preservación del patrimonio natural más relevante del país y está integrado por 43 parques nacionales, como sabemos, 36 monumentos naturales también. El sistema, si bien funcionó relativamente bien en el pasado, sustentado financieramente por la renta petrolera, en la actualidad confronta muchas dificultades. INPARQUES, que es el Instituto Nacional encargado de administrar, conservar y manejar esos espacios, tiene una estructura organizacional obsoleta, funciona de manera centralizada y sus recursos humanos y financieros son totalmente insuficientes, de tal manera que perdió su capacidad de planificación. La estrategia para detener la intervención de las áreas naturales necesariamente tiene que incluir el fortalecimiento de parques como una de las políticas clave. Eso requiere la introducción de medidas para su reestructuración organizativa, descentralización de sus funciones, capacitación del personal y un plan coordinado con las autoridades judiciales para erradicar la minería ilegal, el narcotráfico, las invasiones y otras actividades ilícitas que hoy afectan a las áreas protegidas. Otra política necesaria para que la gestión de las áreas protegidas acompañe a la transición hacia una economía diversificada es la incorporación de 2 nuevas categorías de áreas protegidas: las de manejo del hábitat y especies, cuyo propósito sea la conservación a través de intervenciones de manejo de todo tipo de hábitat y de especies, y la segunda son las áreas protegidas con recursos manejados, que persigue el uso sostenible de todo tipo de recursos naturales. Por otra parte, se deberán establecer lineamientos para racionalizar la creación de nuevas áreas protegidas, priorizándolas con criterios de representatividad ecológica. La intervención y degradación de las áreas naturales no solamente ocurre en los espacios protegidos legalmente, y es por eso que se requiere también de otro tipo de estrategias adicionales para la protección, que han de ser articuladas entre la autoridad ambiental y otras instituciones. El segundo conjunto de líneas de acción son las que se refieren al cambio climático. El cambio climático tiene el potencial para destruir ecosistemas, destruir infraestructuras y programas de protección social. Estas líneas de acción, las dos, persiguen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el uso eficiente de la energía, la eliminación de desperdicios de todo tipo, es decir, desperdicios energéticos, alimenticios, de materias primas, etc., y el aumento de la cobertura vegetal. Desafortunadamente,
el cambio climático va muy rápido y su impacto digamos que se adiciona al conjunto de los otros problemas ambientales que ya mencioné, ¿no? Y eso conduce a la conclusión de que en Venezuela no solamente tenemos un proceso de colapso económico y social, sino que tenemos también un colapso de tipo ambiental. Y por eso es indispensable la construcción de resiliencia en los territorios nacionales, entendiéndose por resiliencia la capacidad de soportar los impactos sin llegar al colapso, es decir, de conservar un mínimo de integridad. En términos prácticos, eso se traduce en conservar la seguridad alimentaria, es decir, de producción de nuestros propios alimentos, la seguridad energética, implantar una gestión eficaz del agua potable, maximizar el reciclaje, desarrollar redes resistentes de economía local, donde los bienes y servicios son suplidos por empresas locales e independientes, y fortalecer a las comunidades mediante su involucramiento en las decisiones políticas locales. Bueno, la primera línea se refiere al Plan Sectorial de Mitigación de Emisiones de Gases, ¿no? Y el propósito es cumplir con la meta nacional que se estableció cuando se suscribió el Acuerdo de París de reducir esas emisiones en 20% para el año 2030. Bueno, al respecto, la autoridad ambiental es sin duda la institución competente en materia de cambio climático en el país, en sus aspectos técnicos, en sus aspectos normativos, y por eso está obligada a crear una Oficina Nacional de Cambio Climático que todavía no lo ha hecho, todavía no tenemos esa oficina. Esa oficina es la responsable de monitorear y evaluar la implementación de la gestión integral del cambio climático en los distintos niveles de gobierno, es decir, a nivel nacional, a nivel de los estados y a nivel municipal, ¿no? Y promover también la participación del sector público, de los agentes económicos y de la sociedad civil. Los demás ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tienen también un rol que es el de participar, puede ser mediante la conformación de instituciones sectoriales locales competentes en materia de cambio climático. Y todo ello, bueno, dentro del marco de una ley. Esa ley, que es la Ley Nacional del Cambio Climático, pues ya se tiene un borrador de la misma con consideraciones para elaborar un anteproyecto que está en manos de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Nacional. Yo participé en la elaboración de ese documento, ¿no? El gobierno nacional tiene que implementar entonces un plan nacional de mitigación, según esa ley, en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la ley. Y el plan debe contener los objetivos de reducción de emisiones de gases de invernadero para un periodo bien definido, así como una justificación y una propuesta de las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos de manera planificada, con indicadores cuantitativos del impacto de esas acciones. Las acciones de mitigación tienen que ser realizadas en los sectores donde más se generan gases de invernadero. Esos sectores son el sector energético, incluyendo el petrolero, el termoeléctrico, el transporte, etcétera, los procesos industriales, el sector agrícola y silvícola, el forestal y la gestión de residuos. Seguramente en este momento las emisiones del país ya cumplen y holgadamente la meta establecida para el Acuerdo de París, es decir, esa reducción de 20%. Y eso es debido al colapso de la actividad petrolera y de la actividad industrial que estamos observando actualmente. Pero la recuperación económica del país no debe hacerse a expensas de exceder de nuevo esa meta, por lo cual el plan de mitigación es sin duda necesario. En cuanto al plan sectorial de adaptación, bueno, el gobierno nacional tiene que aprobar e implementar un plan nacional de adaptación al cambio climático en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la ley de cambio climático. Ese plan de adaptación tiene que ser elaborado con la participación de representantes del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y local, así como contar con la opinión de las comunidades, de los gremios, de las universidades y de los colegios profesionales.
El último conjunto de líneas de acción se refiere a aquellas para el acompañamiento a la transición hacia una economía diversificada e incluye las siguientes líneas. Primero, el impulso a los negocios verdes. Segundo, el apoyo al turismo responsable del capital natural, que es el turismo sustentable. Tercero, los pagos por servicios ambientales. Cuatro, el impulso a una bioeconomía. Y por último, el apoyo al desarrollo de una economía circular. Vamos a ver solamente uno de ellos en detalle, que es el impulso a los negocios. El impulso a los negocios verdes consiste en el desarrollo de productos y servicios que están basados en un uso responsable de la biodiversidad y el mantenimiento del capital natural. Aquí el propósito es que los territorios y sus comunidades encuentren en la conservación de la biodiversidad una actividad que la sustente y que se contraponga a las actividades extractivistas, por ejemplo las mineras, ¿no? Vamos a resumir algunas de las acciones que deberían ser consideradas para este impulso. Primero, las autoridades ambientales, con el apoyo del sector ciencia y tecnología, deberían ser o deben ser los llamados a impulsar estos negocios verdes. Y entender que los negocios verdes no son más que actividades económicas que ofertan bienes y servicios que generan impactos ambientales positivos. ¿Cuáles son esos impactos positivos? Bueno, el biocomercio de productos maderables, de recursos genéticos y sus derivados bioquímicos, de aminoácidos, de péptidos, enzimas, biofarmacopea, en fin, hay pues una gran cantidad de negocios verdes posibles mediante el biocomercio. Asimismo, el desarrollo de sistemas para la producción orgánica y biológica, la valorización de residuos y otros, ¿no? En esta línea, la autoridad ambiental tiene que desarrollar una estrategia de articulación interinstitucional que establezca los mecanismos normativos, técnicos y financieros para consolidar las cadenas de valor de esos negocios verdes que sean pues previamente verificados. Asimismo, la participación de la autoridad ambiental es fundamental en razón de lograr el financiamiento multilateral y bilateral para los proyectos, porque conforme a los acuerdos ambientales internacionales que ha suscrito el país, se requiere que el gobierno designe a un representante que avale los proyectos verdes para dar su acuerdo a las transacciones financieras mediante los fondos internacionales que han sido creados en esos acuerdos. Por supuesto, eso no impide que los negocios verdes también puedan ser financiados por otras vías, especialmente cuando su rentabilidad los hace atractivos a las inversiones privadas, que también deben ser facilitadas por las autoridades. Hablemos ahora de la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental. Bueno, el desarrollo de una estrategia como la que he descrito requiere de mucho más que la voluntad política de los dirigentes del país. Es fundamental, más que nunca, una excelente capacidad de gestión, conocimiento y claridad en los propósitos de corto y largo plazo. Si queremos lograr que los sectores productivos se comprometan con un desarrollo respetuoso del ambiente, con la mitigación del cambio climático, con la conservación de la biodiversidad, etc., bueno, es necesario que el gobierno cuente con una institucionalidad ambiental fuerte, que trabaje eficazmente en coordinación con los demás entes del Ejecutivo y con los ciudadanos. Desafortunadamente, la obsolescencia de la institucionalidad ambiental existente actual es tal que no está en capacidad de impulsar un desarrollo eficaz de la estrategia que estoy proponiendo. Entonces, asumiendo que exista voluntad política para resolver los problemas ambientales, los principales barreras o problemas que tendrán que enfrentarse y resolverse son los siguientes. Primero, la incapacidad para actuar interinstitucional e intersectorialmente con otros entes del Estado y otros actores para enfrentar eficazmente los conflictos ambientales y sociales, principalmente los que vienen por la minería ilegal, la deforestación, etc., ¿no? La institución ambiental está llamada a asumir el liderazgo para lograr una visión conjunta
e integradora que impulse ese desarrollo orientado al logro del bienestar de las comunidades en armonía con el capital natural. Ese liderazgo comienza por el convencimiento dentro de la propia institucionalidad de que un desarrollo tal es posible y por la captación y capacitación de personal para ese propósito. Luego está la baja asignación presupuestaria, que es crónica. En la última década, el máximo asignado fue del 0,8% del presupuesto nacional, ¿no? Eso fue en el año, esa cifra es del año 2014, perdón, mientras que en el resto de los años estuvo alrededor del 0,2%. Es una insuficiencia total de recursos presupuestarios asignados, ¿no? Y a eso se añade, además, la subejecución del presupuesto durante varios años. Luego está el poco conocimiento y la poca participación ciudadana, sencillamente porque no están debidamente informados y carecen de conciencia ambiental. Sigue la gran debilidad en cuanto a la disponibilidad, actualización, alcance y operatividad de los sistemas de información y de cartografía ambiental disponibles, tanto por insuficiencia de datos como por la obsolescencia de los sistemas que tenemos. Y por último está el excesivo centralismo. Con esta presentación he querido dar una orientación acerca de cómo debería llevarse adelante la gestión ambiental en el país. Yo creo que es necesario conjugar la extraordinaria biodiversidad que tenemos con el talento y la creatividad de la gente para construir una sociedad que sea más respetuosa del ser humano y de su entorno, para buscar un mayor estado de bienestar social y cultural. Es necesario el saneamiento de los pasivos ambientales acumulados. Y si bien los problemas ambientales globales tienen una resonancia particular en nuestro territorio, porque somos vulnerables a las consecuencias del cambio climático y a la desaparición de espacios naturales, son muchas las oportunidades que también existen para crear resiliencia mediante el emprendimiento de iniciativas en áreas muy variadas, como el desarrollo de una bioeconomía solidaria, ética y responsable, la comercialización de bioproductos innovadores, la conservación de los servicios ambientales, la economía circular y los negocios verdes. Yo creo que es posible sacar provecho de todas esas oportunidades, llegando a acuerdos, entendimientos o contratos entre los diferentes niveles de gobierno, las empresas, las asociaciones, las organizaciones de investigación, de capacitación y con los ciudadanos. Yo creo que reunir la voluntad política para ello es más que una necesidad, una obligación urgente. Dejo entonces con ustedes este enlace para los que quieran tener más detalles acerca de esta estrategia que les he presentado. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, no solo por la presentación, también por el enlace que nos adjunta. Por acá tenemos una pregunta. Recuerden todos los participantes que si tienen alguna duda, algún comentario o efectivamente alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirla por el chat. La primera en esta sesión es: ¿cuál considera que deben ser las primeras medidas para lograr generar una política ambiental coherente y que pueda responder al problema del cambio climático? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo urgente, lo más urgente es recuperar esa institucionalidad ambiental, que desafortunadamente la hemos perdido, ¿no? Y la fuimos perdiendo poco a poco, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan que el Ministerio del Ambiente, que es, digamos, el bastión principal de la institucionalidad ambiental, primero se le cambió el nombre, después se eliminó, después volvió a aparecer con otro nombre. Y en el momento actual, supongamos que nombra un nuevo ministro del Ambiente y va ya a las torres del Centro Simón Bolívar. ¿Qué es lo que se va a encontrar allí? Pues unos sistemas antiguos, obsoletos, porque no han sido renovados, un personal que no ha recibido la capacitación, el adiestramiento, y entonces hay que empezar por allí, porque si no se tiene una institución que pueda llevar a cabo la gestión,
muy difícil hablar de cambio climático. Imagínense ustedes que yo he podido asistir a las reuniones de negociación de cambio climático en Naciones Unidas, ¿no? Y la verdad es que me da una envidia muy grande cuando veo que van las otras instituciones de los otros países muy bien preparados, ¿no? Y muy bien preparados significa que saben negociar sus intereses y al mismo tiempo saben manejarse para solicitar ayuda económica, ¿no? Los financiamientos a través de los fondos que tienen estos acuerdos internacionales permite realizar proyectos importantísimos, ¿no? Por ejemplo, Colombia sacó de la Convención de Cambio Climático buena parte del presupuesto con el que modernizaron el sistema de transporte de Bogotá. Y nosotros no tenemos esa capacidad porque nuestra institución está muy, muy debilitada. Entonces yo creo que hay que comenzar por allí. Excelente, doctor Sánchez. Bueno, si por el momento no tenemos más preguntas, entonces creo que el tiempo igual fue propicio y bueno, fuimos puntuales. Un poquito de inconvenientes para comenzar, pero puntuales para terminar. Una vez más, de parte de Más Ciudadanos, doctor Sánchez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar presente el día de hoy y bueno, por cerrar esta 10ª edición de Hablan los Jóvenes con broche de oro. Un tema sin duda alguna que, como lo decía al principio, no está en la palestra pública a diario. Vemos que hay mucho desinterés al respecto, pero que bueno, es algo que no solo nos afecta en el presente, sino que las consecuencias también las vamos a ver en el futuro si no accionamos hoy en día. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. No, agradecido estoy yo de verdad por haber organizado este foro virtual y por permitirme pues estar con ustedes en la tarde de hoy. El enlace que les dejé es de es de una ONG a la cual yo pertenezco, que se llama Verde la Tierra. Pueden buscarlo incluso por ese nombre en cualquier buscador, Verde la Tierra, y ahí van a encontrar mucha información ambiental, porque es una ONG de tipo educativo, ¿no? Y tenemos ahí alrededor de unos 60 podcasts que tratan